Bueno, vamos a también a presentar otra prueba de el botón para con interrupciones. Vamos a trabajar con el puerto 1.3 de la tarjeta de Launchpad. Eh, bueno, para eso vamos a hacer el mismo procedimiento que el anterior, entrar a los ejemplos que nos ponen en el MSP 430 en Code Examples y en el 2553, que es el micro que estamos trabajando. Aquí nosotros vemos también los archivos en lenguaje ensamblador. Anteriormente habíamos trabajado con el, esta, el, el toggle P1.0 y ahora vamos a sugerir importar esta que maneja el proceso de interrupción, eh, que es el P1-02. Vamos a abrirlo y nos lleva igual a un código que vamos a explicar como el anterior. Entonces, para eso acuérdense que podemos crear un proyecto nuevo. eh, bueno, más fácil crear un proyecto nuevo y le vamos a poner MSP 430 ASM, el puerto 1.3 con interrupción. Bueno, no es para identificar que y seleccionamos aquí Empty Assembly Only Project y le damos aquí abajo Finish, el botón, lo mismo que en los programas anteriores. Entonces ya observamos aquí que nos aparece en negrito, es el archivo .asm. Ya tenemos conectado también el kit, el Launchpad. Entonces vamos a simplemente como procedimiento, como parte del método tradicional, comprobar que no haya errores. No hemos puesto ningún código más que el que por default asigna el proyecto. Nos regresamos a TI Resource Explorer para copiar este, este ejemplo de proyecto, que nada más es pulsar un botón del 1.3 y va a invertir el estado del puerto 1.0, es decir, si el LED está apagado, al oprimir el botón se va a encender y al volver a oprimir se va a apagar y al volver a encender se va a encender y así sucesivamente. Vamos a hacer lo mismo que el programa anterior, también en ensamblador, la lección 1, y vamos a copiarlo hasta esta línea, antes del end. Le damos un control C, nos regresamos al main y a partir de el reset, igual que el anterior, vamos a sustituir este pedazo de código por el código que acabamos de copiar. Vamos a proceder igual a compilar, verificar que no hay errores. Aquí en problems no hay ningún error. Cargamos aquí en el bicho, en la garrapata, en la cucaracha, como le quieran decir, para el debug, ¿no? Que es el depurar. Vamos a ahí ya cargó el programa, nos habilita el depuración, le damos correr y vamos a probar el kit. Cuando nosotros oprimimos, aquí observamos, estoy oprimiendo perdón, el puerto 1.3 y se enciende. Cada vez que lo oprimo hace la inversión, si está encendido se apaga, se apaga, se enciende. Entonces funciona correctamente. Ahora vamos a explicar en términos generales qué es lo que hace. Bueno, aquí en el código vemos las primeras dos líneas tradicionales, le vamos a llamar así tradicionales, el puntero, el stack pointer y para parar al watchdog, el timer watchdog, que es amarrar al chucho, le decimos aquí. Y empezamos la configuración del bit que nosotros queremos eh, eh, pues utilizar para la interrupción. Pero antes, fíjense aquí en la instrucción bis.b 1
significa que en la posición, voy a escribir acá los 8 bits, significa este 1, el 01, en hexadecimal, en binario va a representarse como un 0000, significa que el bit 0 le estoy asignando a través del P1dir, configurarlo como salida, para que yo pueda observar en el LED rojo que ustedes ven ahí, que cuando oprimimos se apagaba o se encendía, pues es la autorización que le damos para configurar como salida. Es nada más ese bit. Si quisiéramos los demás bits, entonces ponemos todos en unos, ¿no? Por ejemplo, pero en este caso no se puede todos, porque también el puerto 1.3, en este caso fíjense, es el 0, es el bit 1, el bit 2, el bit 3, que es donde se encuentra el botón del puerto 1, por default. Entonces al ponerle ceros, nosotros, bueno, más bien al tener 0 por default, está configurado como entrada, como puerto digital de entrada. Bueno, y a partir de acá, esas instrucciones, esas 4 instrucciones seguidas que ustedes ven aquí, es para configurar el puerto de entrada, que es el botón en el bit 3. Pero aquí no dice 3, dice 8. Porque decíamos anterior, es el bit 0, el bit 1, el bit 2, el bit 3, que si yo le pongo un 1 aquí, y este fuera 0, si me refiero a este bit, fíjense, el valor en esa posición del bit 3 es un equivalente a un 8 en hexadecimal o en decimal, así como se ve. Entonces, por eso es que aquí abajo se escribe, le pongo otra vez 1, el número 8 en hexadecimal, para habilitar, como dice aquí en los comentarios, la habilitación del puerto de interrupción, porque el P1IE, es Interruption Enable, que es la habilitación de la interrupción del puerto 1. ¿De qué bit? Del 8, ¿no? El bit 3, que es representado en hexadecimal, es un 8. Pero, ¿qué significa eso? Es poner un 1, es fijar el set, fijar el bit del registro tipo byte P1IE en su posición del bit 3, que en este caso es el 8. Pero también cabe comentarlo que esto es equivalente a colocar estos 1, 2, 3, 4, los 8 en B en binario, que lo puedo, que puedo, nada más para diferenciar, 3, 4, sí, tenemos los 8, y en la posición 0 aquí, yo quiero que se habilita. Es lo mismo colocar un 08H, que significa hexadecimal, o colocar ese tren de ceros y unos en valor binario, también me lo acepta. Entonces todos estos podrían estar de la misma forma, pero lo vamos a dejar así. No, fue una explicación que lo podemos colocar si se nos facilita más y quisiéramos habilitar ahora el puerto 1.4 como interrupción, pues simplemente le ponemos un 1 aquí también, igual aquí en los demás, que para este caso sería un 1.8, es decir, aquí sería un 18. Lo vamos a dejar así para el puerto 1.3. Fíjense, esta siguiente instrucción, que pasa lo mismo, es fijar el bit, o sea, poner un 1 en el bit 3 del puerto 1, y es que esto más que nada es la interrupción, el tipo de interrupción que está seleccionado aquí de manera fijada en 1, que significa es cuando suceda la pendiente al oprimir el botón y suceda de alto a bajo, ese flanco negativo, en ese momento va a entrar la interrupción. Si nosotros colocáramos aquí un BIC en vez de S de set, que significa clear, clarea el bit, sería poner un 0 en la posición 3, el bit 3 del puerto IES, P1 IES, que cambiaría. Entonces cuando yo oprima el botón no va a entrar interrupción, sino más bien cuando suelte el botón, cuando vaya de bajo a alto.
Pero para esto siempre debe estar, como sé que siempre va a estar en alto cuando el botón está, este, no está oprimido. Porque también podemos habilitar una resistencia interna. Es el enable, R enable, ¿no? Que es el REN, que es la habilitación de una resistencia del puerto 1 como pull-up, vamos a llamarle, la resistencia pull-up, que de hecho aquí viene enable the pull-up resistor en el puerto 1.3, y eso hace que esté en alto mientras no sea oprimido, para que esto represente un 1 lógico mientras no es oprimido y no suceda la interrupción. Posteriormente clareamos, dice ya no es bit set, sino es bit clear, o sea, ponemos un 0 en el bit 3 de la posición del puerto 1 y FG. Esto es para limpiar la bandera. Cada vez que entra a la interrupción, antes de entrar a la interrupción, cómo entra y cómo despierta el procesador es cuando se activa la bandera P1 y FG. Entonces, para tener precaución, pues se limpia antes para que al arrancar el programa pues no entre a la interrupción. Entonces asegurar más bien de que no entre a la interrupción, si no se ha oprimido un botón, pues es clarear esa bandera. Y posteriormente, dice, fijamos de un registro tipo Word, que es el de 16 bits, que es el registro status, que es el SR, el bit, bueno, los bits de LPM4, que recordemos que hay varios bits, el L, aquí lo podemos, bueno, no sé si se vaya, no se puede habilitar, para abrir el archivo .h y ver cómo están definidos estos bits del puerto registro de status, o podemos irnos al PDF del registro de status para ver los tipos este, de los modos de ahorro de energía del procesador, donde se habilitan o se deshabilitan las fuentes de reloj para los periféricos o para para el mismo procesador, que en este caso también se da la autorización que interrumpan al procesador a través del GIE, que es General Interruption Enable, que es la habilitación de interrupción general o general interrupciones del registro status, ¿no? Entonces, en este momento, cuando se ejecuta esta instrucción, el procesador entra en modo de ahorro de energía y se queda prácticamente apagado en su fuente de reloj. Por lo tanto, no, pues se ahorra muchísima energía, ¿no? Pero como está habilitada la interrupción, entonces, y ya está habilitada la interrupción del puerto 1.3, entonces cuando se despierta el procesador, cuando oprimimos el botón, se habilita la interrupción del puerto 1, y como está habilitada la interrupción general, entonces el procesador se despierta y automáticamente se va al vector de interrupción declarado precisamente en ya predefinido en el vector de interrupción, que es el int02 para el puerto 1. Entonces, si nosotros vemos el datasheet, ya está predefinido que la interrupción 02 le pertenece al puerto 1, y yo simplemente relaciono una etiqueta que es donde está mi procedimiento P1 ISR, puede ser cualquier nombre, y el P1 ISR que hay en la dirección P1 ISR, pues parte del código que cuando se despierta el procesador va a entrar a la ejecución de esto. ¿Qué es lo que hace esto? Pues es también algo similar a lo que hacíamos con el programa pasado, una XOR del puerto 1.0. Eso ya se explicó en el programa pasado. Y clareamos, después de entrar a la interrupción, clareamos precisamente la bandera de la interrupción del puerto 1 para que no vuelva a entrar la interrupción si ya no hay una pulsación. Entonces, esto fue la bandera por la cual el procesador se despertó. Entonces hay que clarearla, ¿no? Que es el BIC, para el clarear el bit, ¿no? Del byte del puerto 1 IFG de la posición 3. Y tenemos el retorno de interrupción, que es una instrucción, el RETI, eh, retorna de interrupción. ¿Y dónde estaba el procesador? Pues estaba en modo de ahorro de energía,
que es aquí en la etiqueta main loop, donde se ejecuta nuevamente otra vez un pleonasmo, eh, que entra a la ejecución de esa instrucción y se duerme otra vez el procesador. Bueno, pues eso es lo que podemos hacer en ese momento es truncar aquí, cargar el programa para volver a explicarlo. ¿Por qué lo truncamos ahí? Le dimos doble clic aquí al lado del 35 para que observemos que cuando oprimamos el... Sí, ya se me cerró el... Bueno, el chiste que sí jalaba esto. Gracias por su colaboración.